compartido toda la pantalla. Vamos a pasar a la palabra del Señor. Voy a rogar que abran sus Biblias. Primera de Juan 5, 14. Primera de Juan 5, 14 y 15. Primera de Juan 5, 14 y 15. ¿Ya? Si lo encuentran, levanta aquí el dedito. Amén. Vamos a darle lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Vamos a orar al Señor para que el Señor pueda hablar a nuestra vida en este día, lo que cada uno de nosotros necesita. ¿Quién puede orar? Hermano Guillermo, por favor, nos dirigen una oración. ¿Sí? ¿Dónde está? A ver. Si puede, no puede, si no. Ahí sí. Ahora sí. Padre nuestro que estás con nosotros. Estás con nosotros conforme a tu fidelidad, Señor. Conforme a tu bondad y tu paciencia estás con nosotros. Amén. Y en esta hora recibimos de ti, Señor, el pan nuestro. Recibimos, Señor, tu eterna palabra, el alimento de nuestro espíritu, de nuestra alma. Obra, Señor, te rogamos una vez más, por medio de tu sierva, Señor. Trae edificación, consolación, Señor. Reprensión y guía traen, Señor. Nos regocijamos, Señor, en esta libertad que nos otorgas. Nos regocijamos, Señor, en que has conservado tu palabra para nosotros, Señor. La has guardado. Queremos atesorarla, Señor. Tu palabra nos lave, Señor, de nuestras soberbias, de nuestros argumentos, nos limpie, Señor. Y haga la obra en nuestro corazón. Lo deseamos, Señor, lo anhelamos. Cuando miramos, Señor, en tu precepto, lo que esperas de nosotros, y nos miramos a nosotros mismos y vemos cuánto falta, Señor, es que rogamos. Vemos también cuánto nos has hecho caminar, cuánto hemos avanzado de tu mano, Señor. Queremos más, Señor. Mientras aguardamos el retorno del elegido, del deseado de las naciones, de aquel que señalaste, de Cristo Jesús, nuestro Señor. Abre tu mano y sacia de bien, te ruego, Señor, a cada uno, conforme a tus muchas misericordias. Glorifica a Cristo Jesús en esto, Padre. Amén. Amén. Bueno, como nos damos cuenta, el tema que vamos a tener es las necesidades de la oración. La importancia de la oración para el creyente. Quizás es un tema recurrente, a lo mejor es un tema que se escucha muchas veces. La palabra del Señor nos dice en esta hora y estamos seguros de que Él nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrada. Y como sabemos que Él nos oye, cuando le hacemos nuestras peticiones, también sabemos que nos dará lo que le pedimos. La oración es un tema que hoy día ha sido muy manipulado porque hay muchas personas que tratan de obligar a Dios
o manipular a Dios con respecto a una petición. Hay personas también que piensan que la oración es un camino corto. Por ejemplo, cuando alguna hora ya quieren, no, Señor, contestan ahora ya, y creemos que la hora ya nos va a contestar. Pero el Señor siempre enseñó acerca de la oración. Nosotros vemos en Lucas 18:1 que Él se refirió a sus discípulos una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. El Señor nos manda siempre a ser constantes en la oración. O sea, yo no puedo orar solamente cuando tengo alguna petición o cuando tengo alguna enfermedad o cuando tengo algún problema. Yo siempre debo orar a Dios siempre. Y como sabemos que la oración, uno lo enseña aún desde pequeño a los niños, ¿qué es oración? Es hablar con Dios, ¿verdad? Entonces, es una conversación. Hoy día cuesta mucho que las personas escuchen a Dios o que los creyentes escuchen a Dios, porque nosotros le pedimos, otros oran y decretan cosas, ¿no es cierto? Otros enseñan de que solamente di ahí y listo, ya está hecha la palabra ahí, ya dila en tu boca y el Señor ya la sabe, entonces la va a contestar inmediatamente. Pero la oración es más que eso, es tener una intimidad con Dios, es estar todos los días hablando con nuestro Padre. Y también una de las cosas que hoy día no hacemos como creyentes es escuchar la voz de Dios. Porque nosotros hablamos, le decimos a Él, le pedimos a Él, pero muy pocas veces dejamos que Dios hable en nuestra vida, que Él nos diga cuando estamos viviendo tiempos difíciles o malos en nuestra vida, que Él nos diga, o decisiones que vamos a tomar en la vida. Nunca le pedimos a Dios que Él nos conteste o que Él nos responda, que Él nos hable a nuestra vida. Porque siempre las decisiones que tomamos son apresuradas, son de nuestra emoción, ¿no es cierto? Y decimos, ya, yo lo hago nomás porque es lo que a mí me parece. Pero debemos dejar que el Espíritu Santo hable a nuestra vida. No solamente hablar ahí a Dios como papagayos, sino dejar que el Señor nos hable. Hay una necesidad para el creyente en la oración. Para usted debe ser así como el alimento, porque el alimento nosotros lo comemos todos los días y cuando no comemos nos debilitamos. La oración es igual. Quizás no va a estar todo el día porque hay cosas que hacer, ¿no es cierto? Pero debemos desde la mañana temprano tener un pensamiento con Dios. Cuando estoy haciendo los quehaceres, pensar en que Dios está ahí también. Y en todo momento nosotros debemos orar al Señor y como el Señor le enseña ahí a sus discípulos en Lucas 18:1, que deben orar siempre y no desmayar. Nunca oraremos como es debido hasta que entendamos que es una necesidad indispensable en nuestra vida. Cuando nosotros entendemos eso, y ahí recién comenzamos a orar como el Señor quiere. Cuando hay una necesidad de nuestra vida, así como le decía, el alimento que necesita nuestro cuerpo, nuestra alma necesita orar. Y si usted pasa un día sin orar, se debe sentir mal, se debe sentir débil en la fe, se debe sentir sin ánimo, sin ganas de buscar las cosas espirituales. Entonces, importante que para nosotros los creyentes la oración debe ser algo indispensable. En primera de Timoteo 2, del 1 al 4, primera de Timoteo 2, del 1 al 4, si alguien lo tiene, por favor, me ayuda a leer. ¿Quién lo tiene? Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, en primer lugar, ahí vemos cómo el apóstol nos habla de la oración.
dice que debemos orar por todos los hombres, por todos los seres humanos. ¿Para qué? Para que ellos lleguen al conocimiento de la verdad. Pídanle a Dios que los ayude a interceder en su favor y que la gracia de Dios se revele sobre los hombres. Porque hemos entendido por su palabra que no es usted ni soy yo quien convierte a las personas, pero sí debemos orar, sí debemos ser el instrumento que Dios tiene para que las personas le conozcan al Señor. Pero no quiere decir eso que yo convertí. No, nosotros no convertimos a nadie, es el Espíritu Santo, pero usted es el medio. Y el Señor en esta hora le enseña y le dice que usted debe orar por todos los hombres. ¿Para qué? Para que lleguen al conocimiento de la verdad. Debemos orar también, dice, por los reyes, por los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida pacífica, una vida tranquila. Entonces, mire, a veces uno dice, yo no sé orar mucho, así que es poquito, pero sabe que la palabra nos enseña a orar por todos los hombres, a orar por las autoridades, por los presidentes, por los que están en eminencia, si queremos vivir de una forma tranquila y en paz. Entonces uno ve que hoy día los países están en guerra, todos los países del mundo hoy día están en guerra. ¿Por qué? Porque hay una iglesia que no está orando. Se está enseñando de otra manera la oración y nosotros vamos a ver cómo Jesús enseñó a orar a sus discípulos. Y yo no entiendo cómo muchos de los cristianos, alguien le enseña este método de oración, así tienes que orar, y la gente comienza a orar así. Decreta, di la palabra, ahora ya. Entonces, y el creyente comienza a orar así, no como el Señor lo enseña por su palabra. También nosotros debemos orar para honrar a Dios como nuestro Padre, porque cuando Jesús le enseñó a sus discípulos a orar, cuando los discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar, Él le enseña con el Padre nuestro. Entonces nosotros debemos orar para honrar a nuestro Padre. Eso lo encontramos en Mateo 7, del 7 al 11. Por favor, alguien que lo lea. Mateo 7, del 7 al 11. Así como rapidito para que se sabe que la hora pasa. Ya, Esteban. Mateo 7, del 7 al 11. Ok. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y os se abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su padre le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Entonces ahí, ¿no es cierto? ¿Por qué oramos? Para honrar a Dios, pidiendo cada día, ¿no es cierto? Y seguir pidiendo y seguir buscando. Y dice que le vamos a encontrar. Sigue llamando a la puerta y Él te abrirá. Qué importante es que todo lo que tú pides, conforme a su voluntad, Él nos oye. Que eso es importante. Nosotros no podemos pedir cosas que no tienen nada que ver con la voluntad de Dios. Que el Señor nos ayude a entender esto, porque hay cosas que pedimos que no va en contra de la voluntad de Dios, pero cuando el deseo de Dios que usted pida, que llame, y el Señor le abrirá, y el Señor le escuchará. Él es nuestro Padre. Si usted quiere el Espíritu Santo, si usted quiere ser fortalecido por el Señor, pida, honre a su Padre, porque es la voluntad de Dios que usted sea lleno de su Espíritu, de que usted se fortalezca en el Señor. Si usted está enfermo, el deseo de Dios es sanidad también, porque dice que Él es nuestro sanador. Eso está dentro de la voluntad de Dios, a no ser que Dios tenga otros planes con nuestra vida, como a través de una enfermedad que nos vamos a encontrar con Él, que esa es otra cosa, ese es otro propósito de Dios. Pero el deseo de Dios es que usted y yo estemos sanos para servirle, para honrarle y para adorarle.
Porque algunas personas piden, Señor, ayúdame a estar sano para trabajar desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche, para cuidar a mi nietecito que nació. Dame, Señor, vida y dame salud. Y así, etcétera, etcétera. Pero el deseo de Dios es que usted viva, el deseo de Dios es que usted tenga salud, pero así como prospera su alma. Ese es el deseo de Dios, que usted le pida al Señor las cosas para honrarlo a Él. No para uno mismo, sino para honrar al Señor. Entonces es importante entender por qué oramos. Otro número 2 también, para desarrollar nuestro oficio de sacerdote. Hemos sido llamados a ser sacerdotes de Dios. Primera de Pedro 2, 5 al 9. Por favor, alguien también que lo lea. ¿Quién lo tiene? Rapidito. Ya, léalo. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Nos está hablando. Pastor, creo que si apaga su audio, igual sonaba, se escuchaba su. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual, también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Amén. Entonces oramos al Señor para desarrollar nuestro oficio de sacerdote, porque nosotros somos sacerdotes de Dios. Ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además, son sacerdotes santos. Son sacerdotes santos. Por medio de Jesucristo, ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios, como dice la Escritura. Pongo en Jerusalén una piedra principal elegida para gran honra, y todo el que confía en él jamás será avergonzado. ¿Se da cuenta por lo que debemos orar? Ayúdame, Señor, para ser un sacerdote santo para ti. Que el Señor nos enseñe esta manera de orar. A veces pensamos que no tenemos, no sé, quedó corta la oración, pero usted tiene muchas cosas por qué orar, y no solamente por las 100 peticiones que a veces nos piden, ¿verdad? O muchas peticiones que piden, sino que debemos pedirle estas cosas también al Señor, porque a veces son tantas las cargas de oraciones que también eso nos pone triste al ver que tanto pueblo de Dios tiene tantos problemas y dificultades, cuando el Señor ha dicho que en Él debemos confiar, que aquel que confía en Él jamás será avergonzado. Que el Señor nos ayude a entender que oramos para desarrollar esto que nos dio el Señor de ser sacerdotes, santos para Él, separados para Él. Número 3 me parece que voy. Para aprovechar este maravilloso privilegio como creyente, que eso lo encontramos en Juan 16. Juan 16, 24. ¿Alguien lo tiene? Lo puede leer, por favor. Solo más. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Tenemos un privilegio como creyente. ¿Cuál es este? Que nuestro gozo sea cumplido. Y oramos para esto, para que no estemos en tristeza, para que no estemos en depresión. Hoy día hay muchos creyentes que están en depresión, que no sonríen, que no sienten el gozo.
que es espiritual, el gozo que no es carnal, que no es por las cosas que tú logres en esta vida, sino porque el gozo del Señor está puesto en tu vida. Y eso es maravilloso porque es un privilegio de los hijos de Dios. Pidan ustedes para que su gozo sea cumplido. Y esa es la voluntad de Dios. Por eso el Señor hace milagros y prodigios muchas veces en nuestra vida para que el gozo del Señor permanezca en nuestra vida, para cumplir ese privilegio que tenemos como creyentes. Otro número, no sé en cuál voy. ¿Por qué oramos? Para cumplir nuestra obligación con respecto a nuestros hermanos. Efesios 6:18. Nosotros tenemos obligaciones con nuestros hermanos. Mire, y esa obligación no es que yo vaya a visitar a la gente que no viene, no. Aquí encontramos algo maravilloso. ¿Quién lo puede leer? Con respecto a nuestros hermanos, Efesios 6:18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Se da cuenta? A veces pensamos, no, si una llamada por teléfono, el hermano que está sentido va a dejar de estar sentido. No, si lo voy a visitar al hermano, entonces ahí. Yo soy hija de pastor y mi padre visitaba y si el hermano se tenía que ir, se iba igual. No por la visita suya ni por el llamado, la persona, no me voy a ir, me voy a quedar. Se va igual. Y si está chuequito, se va a chocar igual. Mire lo que debe hacer usted. Ore en el Espíritu. En todo momento y en toda ocasión manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones para todos los creyentes en todas partes. Debemos orar el uno por el otro. Señor, libera a mi hermano que está atado. En el nombre de Jesús, yo creo que tú lo puedes hacer. Señor, si mi hermano está sentido, ahí que tu espíritu le hable, que no debe ser niño, que donde vaya va a encontrar personas y las personas tenemos debilidades y tenemos defectos y problemas. Entonces, oramos en el espíritu ahí de corazón, siempre ahí alerta, persistentes en la oración para todos los creyentes. Por eso oramos, para cumplir nuestra obligación con respecto a nuestros hermanos. Otro punto. 5. Para que los hombres sean salvos, que fue lo primero que hablamos, y lleguen al conocimiento de la verdad, que eso sí que es importante. Primera de Timoteo 2:4. Si alguien lo puede leer, o esto es bien rapidito, porque primera de Timoteo 2. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, amén. Ese es el propósito de Dios, que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Entonces, yo puedo orar por mi familiar o por alguien que yo quiero que sea salvo, pero como hablábamos anterior, con persistencia. O sea, oro una vez, le pido a los hermanos y ya no oro más. Siempre orar. Señor, que esta persona llegue al conocimiento de tu verdad. Así que para eso nosotros oramos, para que muchas personas sean salvas. Otro punto, 6 me parece. Esto es importante en este tiempo, para luchar y vencer a los poderes del mal. Hoy día dice que nuestra lucha es espiritual y el Señor nos ha dado armas espirituales. Una de las armas es la oración. Entonces, oramos para luchar y vencer a los poderes del mal. Efesios 6, 11 y 12. Seis, 11 y 12. Vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades,
contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, oramos para esto. Señor, me pongo tu armadura, porque hoy día hay muchas estrategias del diablo. Nuestros enemigos no son de carne ni hueso, sino son contra gobernadores, contra las huestes malignas de maldad y que comienzan a trabajar en nuestra mente y vienen malos pensamientos. ¿Sabe por qué? Porque no estamos orando, porque no estamos nutriéndonos de la palabra de Dios, porque nos nutrimos de la palabra, pero también oramos. Entonces ahí el Señor comienza a hablar a nuestra vida, y si hay malos pensamientos, porque a veces hay malos pensamientos ahí en el creyente, cuánto más en el mundo, pero nosotros como creyentes sabemos que tenemos una lucha espiritual y que debemos cada día orar al Señor contra estos poderes en el nombre de Jesús, no con mi propia fuerza. Tengo otro versículo, Primera de Pedro 5, 8 y 9, si alguien lo tiene. Primera de Pedro 5, 8 y 9. Pastor, por favor, ahí. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. No se escucha. No se escucha. No se escucha. Que el pastor active su micrófono y mientras el pastor lee, pastora, usted bájele el volumen al computador en el que está. No, lo vamos a hacer mejor O que se acerque el pastor. Usted lea mejor. Gonzalo, lea usted, ¿verdad? Es que a mí me cuesta buscar los versículos, entonces por eso les pido ayuda. No hay problema. 8 y 9, ¿verdad? Sí, por favor. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Se da cuenta que usted no es el único que tiene luchas espirituales, ni problemas, ni dificultad, ni con el hermano, que aunque no lo ve, sabe que hay luchas. A veces la gente habla mal de nosotros y ni siquiera nos juntamos. ¿Se da cuenta las luchas que tenemos? Es para que me frustre y llore. Diga, oh, con la pastora no me conecto. Que el Señor nos ayude y entendamos. Estén alerta, el llamado. El gritito, estén alerta. Cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda como león rugiente. El diablo en la pandemia no se ha guardado. La pandemia no le afecta al diablo. El diablo no se ha guardado, ¿escuchó? Yo veo que alguno podría haber dado una sonrisita. El diablo no se guarda, no se cuida del coronavirus. No. Él está como león rugiente cuando usted esté débil, que usted se dedica a hacer otras cosas y no a orar, ni a leer la Escritura, ni tener un tiempo con el Señor. El diablo viene y le roba a usted, le devora. Por eso manténgase firme contra él, sea fuerte en su fe. ¿Cómo ser fuerte en la fe? Leyendo la Escritura, orando, Señor, afirma mi mente, soy débil, me vienen malos pensamientos. Estoy aquí en las redes, aquí en el Zoom, y veo a la Rosita y veo que me mira mal, me estoy sintiendo mal, así que ya no voy a meterme más. Sabe que aún así el diablo le molesta. Mire, me alegro cuando alguien dice, ¡ay, qué lindo ver a los hermanos! Me alegro de verlos. Porque eso es vencer y decirle, Señor, ayúdame a amar a cada uno de mis hermanos, porque yo quiero verlos a usted. ¿Usted quiere verme a mí? Si no, dígale, Señor, ayúdame a amar a esa pastora que tú me has puesto. Ayúdame a amarla, a orar por ella, Señor, y que quiera verla cada vez en el Zoom. Y a mi pastor también. Que el Señor nos ayude, hermanos, porque debemos estar alerta. El pueblo de Dios no está orando. No estamos manteniéndonos firmes en la fe. Debemos nosotros como familia de Cristo mantenernos en oración, aunque estemos lejos, pero unidos en oración. ¿Y sabe por qué? Porque en todo el mundo también están pasando por el mismo sufrimiento. Pero el Señor en su bondad nos ha llamado a participar de esta gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Mire qué maravilloso.
la gloria del Señor en nuestra vida, la misericordia del Señor cada día en nuestra vida. ¡Qué maravilloso! ¿Cómo no vamos a orar? No solamente porque tengo una petición, sino porque le adoro. Yo me gozo cuando puedo cantarle al Señor y decirle que Él es digno, digno, digno. De toda alabanza y de toda adoración. No hay otro como Él. Es maravilloso sentir cuando el Señor ahí toca tu corazón y puedes adorarle a través de esto tan muerto que es un computador. Y ver que su espíritu también puede tocar su vida y su corazón. Qué maravilloso es el Señor. Venza las luchas del diablo, los malos pensamientos a través de la oración. Tengo otro punto más. Oramos también para crecer personalmente en la gracia y la santidad. Oramos para crecer en la gracia y en la santidad. Primera de Timoteo 4:7. Primera de Timoteo 4:7 y otro que busque Segunda de Pedro 3:18. Gonzalo, ¿puedes leer tú? Amén. Dice, desecha las fábulas profanas y viejas, ejercítate para la piedad. No pierdas el tiempo discutiendo sobre ideas mundanas y cuentos de viejas. En lugar de eso, entrénate para la sumisión a Dios. Entrénate en la palabra del Señor. No perdamos el tiempo discutiendo cosas, que esto, que acá, no. Busque usted la palabra. Hoy día el diablo también nos hace que queramos escuchar falsas doctrinas, falsas cosas, cosas tan fáciles. Hoy día que el evangelio es tan fácil hoy día, ¿no? Usted solamente tiene que disfrutar a Dios nomás. Y no es así. Nosotros debemos entrenarnos en la piedad, en el Señor. Segunda de Pedro 3:18, ¿qué dice? Antes bien, dice, lo estaba leyendo ahí, Gonzalo. Amén. Dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Amén. Crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Para Él sea la gloria. Eso debemos hacer y podemos llevar años en el Evangelio y no crecer en la gracia del Señor. Entonces, por eso debemos orar. Por eso debemos orar. Fueron varios puntos. ¿Cuántos fueron? Como 6, me parece. ¿Sí? 6. 6 puntos. ¿Por qué debemos orar entonces? No lo olvidemos. Otra cosa importante también, que esto es como punto número 2. El otro punto número 1, y tenía 6 cositas ahí, y el punto número 2, no podemos obtener nada de Dios sin orar. Usted sabe que los apóstoles oraban al Señor, eso lo encontramos en Hechos 1, 12 al 14. Hechos 1, 12 al 14, dice... Dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subiendo al aposento alto donde moraban Pedro, Jacob, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacob, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas el hermano de Jacob. Todos estos, el 14, perseveraban unánime en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Qué hacían los apóstoles entonces? Ellos tenían una vida de oración, perseveraban, fueron al aposento alto y allí estaban. Nosotros también encontramos el ejemplo de Cristo mismo, manifestó total dependencia de la oración. Eso lo encontramos en Lucas 9:18.
Lucas 9:18. Dice, cierto día Jesús se alejó de las multitudes para orar a solas. Solo estaban con él sus discípulos. Bueno, y ahí les preguntó, ¿qué dice la gente que soy yo? Hay muchos que le dijeron algunas cosas. Uno decía Juan el Bautista, Elías, y uno solo supo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Una buena respuesta, ¿sabe por qué? Cuando hay oración en nuestra vida. Entonces, Cristo mismo nos dio ejemplos de dependencia de la oración. Marcos 1:35. A la mañana siguiente, antes del amanecer, Jesús se levantó y fue a un lugar aislado para orar. ¿A qué hora fue? Tempranito al amanecer. Acá dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Qué maravilloso lo que hacía. El ejemplo de nuestro Señor. ¿Usted ahí encuentra que Él declaraba las cosas? No, pero sanaba a los enfermos y ponía las manos, claro. Pero Él tenía su tiempo en oración, a solas. Desde muy temprano Él oraba al Señor. Entonces tenemos el gran ejemplo de Jesús. Y tenemos una oración maravillosa que yo encuentro en la Escritura, que la encontré hermosa en Juan 17. Es muy largo ahí, pero en el 15 Jesús dice que ora por sus discípulos y también oró por nosotros, por los que iban a creer. Él dice ahí en el 15, no te ruego que lo quites del mundo, sino que los guardes del mal. La oración del Señor. Otro también pedazo de la oración, 17:17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra nos santifica, pero ¿sabe qué? Cuando la palabra es verdad. Porque puede haber alguien, una persona que predique y no predique verdad. Entonces la persona no es santificada, sino que la verdad de Dios puede separarnos del mundo, de las cosas pecaminosas. Santifícalos en tu verdad. La verdad de Dios, porque hay muchos que predican hoy día, pero no verdad, sino mentira. Qué importante entonces los ejemplos que tenemos de oración. Los discípulos oraban, Jesús oraba. Incluso los discípulos cuando estaban en mucha carnalidad, iban con el Señor a orar y ellos, dice la palabra, que ellos se quedaban dormidos. Y Jesús les decía, ustedes no han podido orar una hora. Sus ojos están pesados de sueño. Parece que nosotros estamos igual, ¿verdad? A veces nuestros ojos están pesados de sueño. Que el Señor nos ayude a poder abrir nuestros ojos. Me queda tiempo todavía para decirle otra cosa importante, punto número 3, que la oración es un arma espiritual, es un arma de defensa para el creyente. ¿Para la defensa para qué? Para resistir. ¿Para resistir qué? La debilidad, la enfermedad. La palabra del Señor en Santiago 5, 13 al 16 dice, la oración eficaz del justo puede mucho. No cualquier oración, la oración eficaz del justo puede mucho. Eso lo encontramos ahí en Santiago 5, del 13 al 16, donde hay una pregunta, si alguno está afligido, ¿qué tiene que hacer? Haga oración. Si usted está alegre, cante alabanza. Entonces es una arma que puede defenderme a mí, mis partes que nadie puede llegar, que son la espiritual, el corazón, el alma, la mente. La oración puede ayudarme a ser un alma defensiva. Y tenemos otra también para la mente, contra el engaño. Hoy día el engaño es, pero hoy día usted se pone en internet y encuentra engaño. A través de verdad también encontramos engaño. Entonces, ¿qué hace la oración? Me ayuda, es un arma espiritual para el engaño y el desánimo y la enfermedad. Marcos 1:32.
Ahí habla la palabra del Señor que después de la puesta del sol llevaron a Jesús muchos enfermos, endemoniados. Entonces Jesús sanó a mucha gente que padecía de diversas enfermedades, expulsó muchos demonios, pero los demonios sabían quién era Él y Él no los dejaba hablar. Se daba cuenta del poder que tenía el Señor, pero ¿sabe por qué? Porque oraba. Hoy día hay muchos creyentes emocionales. Yo voy a ir a reprender demonios y nunca oran. Voy a ir a orar por los enfermos y se van a sanar. Y no es así. Usted tiene que tener su vida espiritual de oración para poder ir contra las acechanzas del diablo. Entonces, qué importante es cuando entendemos que también la oración es un arma ofensiva. Dice la palabra del Señor ahí en Efesios 6:18. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta, sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes. Debemos orar en todo tiempo y también debemos hacerlo en secreto. ¿Qué es orar en secreto? Cuando usted ora en secreto, dice que su Padre le recompensará en público. Y eso es lo que pasaba con Jesús. Él oraba en secreto y después venía, oraba y ni siquiera los demonios dejaban que ellos hablaran. Y sanaba a los enfermos, a los quebrantados de corazón y salvaba a las personas. Qué maravilloso es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y qué importante es la oración. Usted sabe también que hay obstáculos en la oración. ¿Cuáles podrían ser los obstáculos de la oración? La palabra del Señor ahí en Isaías 59, 1 y 2, Él está hablando a su pueblo y le dice, son sus pecados los que nos han separado de Dios. A causa de esos pecados, Él ya no los escuchará más. ¿Qué nos aparta de la oración del que el Señor nos escuche? El pecado. El pecado aparta. Y en Jeremías 2:32 dice, el olvidarse de Dios es otro de los obstáculos también. Ahí Gonzalo puso el texto, pero vuestras iniquidades han hecho divisiones entre vosotros y vuestro Dios. Hay una división. Si estamos en pecado, el Señor no escucha nuestro clamor. Y en Jeremías dice, se olvida la virgen de su atavío y la desposada de sus galas, pero mi pueblo se ha olvidado de mí. Que el Señor nos ayude, porque también vemos que hay obstáculo para la oración, que es el pecado y el olvidarse de Dios. Siempre el Señor le reclamó a su pueblo de Israel esto, que se olvidaran. Qué importante es que usted siempre se acuerde de Dios, que todo lo que usted tiene, que todo lo que usted es, viene de Dios. Todo viene del Señor. Vamos a concluir. Es muy largo un estudio de la oración, no es tan fácil, pero qué maravilloso es el Señor cuando Él nos dice y nos habla y nos confronta por su palabra, porque hoy día los cristianos no tienen una vida de oración, la vida de oración es débil. ¿Por qué? Porque hay orgullo, pensando en que yo lo puedo hacer solo, ¿no? Si yo con mis actos estoy diciendo que no necesito a Dios. Cuando voy a salir y no oro, cuando el Señor, a veces, bueno, como muchas veces ha dicho, hoy pretendo viajar, pero si Dios quiere, pero tengo las maletas hechas. Y no le estamos pidiendo al Señor, sino ya tenemos ya todo preparado. Me voy a casar, pero no sé si es la voluntad de Dios. Estoy orando, pero ya tiene todo listo la fiesta. Tiene listo el matrimonio. Que el Señor nos ayude, pero por la falta de conocimiento de Dios, hoy día tenemos muchos creyentes con una oración débil. Pero la palabra del Señor nos dice que debemos orar en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu,
velando en ella con toda perseverancia y súplica. Que el Señor nos ayude a que ese sea nuestro tiempo de oración. Espero que algo de todo lo que hablé, como lo hice bastante rápido para no alargarme tanto, de que nosotros debemos orar en el Espíritu. Oraré con el entendimiento, pero oraré también con el Espíritu. Cuando oro con el Espíritu, no significa que voy a hablar en lengua, y nadie me entiende nada. Significa que voy a tener el contacto con Dios, que voy a sentir esa presencia del Señor en mi vida que me está tocando, que si estoy enferma, el Señor me está sanando, que si estoy triste, el Señor está poniendo gozo de alegría en mi vida. Si tengo falta de paz, no puedo dormir en la noche y tengo falta de paz, y oro al Señor en ese momento y siento la paz y puedo descansar. Qué maravilloso es el Señor. Que el Señor nos ayude a no ser personas que estamos ahí, nosotros queriendo ayudar a Dios en nuestras oraciones. Que el Señor nos ayude y podamos cada día orar el uno por el otro, y no solamente acordarme de orar por la petición que me pidieron, sino todos los días, constantemente, yo tengo que estar velando en oración. Si no lo está haciendo, pidámosle perdón al Señor y que el Señor ponga ese deseo de orar. Tenemos muchas cosas por qué orar. Y no diga, no, es que no puedo orar, tengo poquitas palabras. No, siempre vamos a tener una palabra para nuestro Padre que está en los cielos. Que el Señor nos bendiga, vamos a orar y darle gracias al Señor por su palabra. Le voy a pedir a la hermana Chabela de allá de Antofagasta que pueda orar. Abre su micrófono. ¿Puede? Ya, vamos a esperar un poquito para que pueda abrir el micrófono. Qué maravillosa es la palabra del Señor para nuestras vidas. Vamos a orar para que el Señor añada bendición y Él ponga. Yo humanamente puedo tratar de explicar lo mejor posible, pero lo importante es que aprendamos algo de lo que es el orar al Señor.